A principios del siglo XX, los físicos de todo el mundo creían que existía un éter que tejía toda la trama del universo y gobernaba todos los fenómenos. En el siglo XIX, se creía que el éter era el medio en el que se propaga la luz. En general, hay que reconocer que el propio concepto de éter cambió de época en época hasta que se descubrió la teoría general de la relatividad. Entonces se puso de manifiesto el hecho de que el éter en la naturaleza no es necesario. El mundo puede existir tranquilamente sin él. Ahora los científicos intentan demostrar la existencia de la energía oscura. Y las observaciones muestran que es más probable que exista que no. El éter queda expulsado para siempre de la ciencia oficial como una teoría fallida. En los últimos 100 años, la ciencia ha avanzado y se ha vuelto más compleja de entender. Pero la gente no lo ha hecho. Les sorprenderá, pero mucha gente sigue pensando conceptos científicos erróneos de los lejanos siglos XIX y XX. La mano la pusieron diferentes esoteristas y místicos que cruzaron sus enseñanzas con las teorías científicas de entonces. Es más o menos lo mismo que hoy intentan explicar que el universo te escucha y cumple tus deseos porque lo dicen las leyes de la física cuántica. En realidad no es así. En pocas palabras, los místicos siempre han intentado explicar lo inexplicable y utilizar las teorías científicas para demostrar sus extrañas ideas. Hace poco, un experto escribió un libro entero en el que afirmaba que el alma humana habita en el mundo cuántico, porque las energías superiores del universo entran en contacto con la existencia en el microcosmos. Así que promovió su idea de que con la ayuda de la meditación y los vuelos astrales se puede penetrar en el sutil mundo cuántico y controlar la realidad. El alma, según su versión, no es el espíritu de una persona muerta, que abandona el cuerpo mortal después de la muerte, sino un coágulo de energía, que se funde con la gran esencia del cosmos y recibe respuestas a todas las preguntas después de la muerte. Así es, no es necesario. Para penetrar en la materia sutil basta con comprar un libro o un curso. Ya te haces una idea. El esquema es tan antiguo como el tiempo. Y el alma es lo mismo que el éter, es decir, las ideas sobre ella cambiaban de época en época. Por ejemplo, en el antiguo Egipto el alma se dividía en dos partes, Ka y Ba. La primera es la fuerza vital que controla el organismo vivo, y la segunda es la esencia, personalidad, que responderá en juicio ante Osiris tras la muerte. En la antigua China, el alma se consideraba más bien como las cualidades morales de una persona, conciencia, moralidad, buenas acciones, es decir, una persona sin principios ni fundamentos es una máquina sin alma, una estatua revivida que existe sin una razón clara. Platón creía que el alma es una energía inagotable que conecta a todos los seres vivos y existe incluso después de la muerte, mientras que Aristóteles dividió el alma en tres partes: vegetativa, todos los seres vivos; sensitiva, animales; y racional, hombre, rechazando la vida después de la muerte. Las enseñanzas indias, hinduismo, budismo, jainismo, creían que el alma, Atman, se considera una parte eterna e indivisible del alma universal, Brahman. La liberación del alma, moksha, del ciclo de renacimientos, samsara, es el objetivo último. En cambio, el budismo predica la idea de anatma, ausencia de alma inmutable, y sus enseñanzas se centran en la consecución del nirvana, un estado de liberación del sufrimiento y del ciclo de renacimientos. Por último, las religiones semíticas, judaísmo, cristianismo, islam, creen que el alma es un gran don de Dios que bien puede existir después de la muerte. En el cristianismo el alma es la continuación de la vida después de la muerte en el más allá, muy similar a la antigua versión egipcia, solo que con sus propios santos y algunas suposiciones. Como puede ver, hay muchas versiones sobre qué es el alma y cómo funciona, pero todas tienen algo en común: la energía. Es decir, desde un punto de vista científico podemos decir sin rodeos: el alma es una energía que aún no se ha descubierto. Sabemos que está ahí, pero no podemos decir qué es realmente. Muy similar a la teoría de la materia oscura, que los científicos están tan ansiosos por probar. Y esta es la pregunta. Y la respuesta es sí. Lo han intentado. Desde grabar las sensaciones de una persona durante la muerte clínica hasta encontrar personas que supuestamente recuerdan sus vidas pasadas. Por cierto, un gran porcentaje de personas que sobreviven a la muerte clínica no ven nada. Y solo un pequeño porcentaje describe pasillos o viajes al más allá. Las pruebas sobre la transmigración de las almas han sido objeto de un enfoque científico. El ejemplo más destacado es el del psiquiatra estadounidense Dr. Ian Stevenson, 1918 a 2007.
Dedicó gran parte de su carrera a estudiar fenómenos que, en su opinión, podían apoyar la hipótesis de la transmigración de las almas. En pocas palabras, allí los niños empezaban de repente a recordar detalles de supuestas vidas anteriores. Stevenson recopiló y analizó más de 2.500 casos en todo el mundo en los que niños afirmaban recordar sus vidas pasadas. Documentó estos casos con un cuidado excepcional, incluyendo detalles que luego fueron cotejados con hechos conocidos sobre las vidas de personas fallecidas que estos niños decían recordar. Pero a pesar de la seriedad con que Stevenson abordó la investigación y sus intentos de presentar pruebas convincentes, su trabajo sigue siendo objeto de considerable controversia y escepticismo en la comunidad científica. Sencillamente, estaba tan empeñado en hacer ilusiones que jugueteó con los hechos y especuló sobre ciertas cosas para cimentar de algún modo su teoría. Pero la ciencia no funciona así. Pero hay que admitir que sus libros han tenido una amplia resonancia y se han hecho populares en todo el mundo. Aunque ni Stevenson ni otros científicos han demostrado nada, la gente sigue creyendo en esta alma a pesar de todo. Solo en mi canal durante el último año he leído docenas de versiones diferentes de lo que es. Desde religiosas hasta científicas. Hoy en día, la neurociencia se ha tomado en serio el concepto de alma. Aunque se basa principalmente en el materialismo y dice que todo está en nuestro cerebro, neuronas, hay algunas teorías interesantes. Según ellas, el alma es una serie de procesos complejos que tienen lugar en el cerebro y que nos hacen ser lo que somos. Por tanto, un gatito es un gatito y una persona es una persona. Así que no meterás la mente de un humano en un animal, porque las funciones cognitivas del cerebro sencillamente no te lo permiten. El alma es el disco duro que almacena la información, y la mente es el sistema operativo que la hace funcionar. Y como dice el biólogo Richard Dawkins, los ordenadores viejos yacen en un vertedero después de averiarse, no van al cielo. Suena duro e incluso cruel, pero eso es si se piensa en términos de muerte biológica. Por ejemplo, en 2023, los mismos neurobiólogos notaron un enorme pico en las conexiones neuronales después de que una persona muere. El pico final. Lo interesante no es lo que es, sino por qué y para qué sucede. Es casi como si una persona creara una copia de seguridad en el momento de la muerte física. Pero ¿a dónde va esta copia y para qué se hace? Es como si el cuerpo enviara una enorme señal al espacio con todos los datos sobre la personalidad que acaba de poner fin a su existencia. Lo importante aquí es no caer de nuevo en el misticismo ni en teorías pasajeras. Una hipótesis explica que estas ráfagas pueden ser el resultado de la última oleada de neurotransmisores liberados en el cerebro. Cuando una persona muere, la interrupción del flujo sanguíneo y del suministro de oxígeno hace que las células cerebrales se vuelvan hipóxicas, privadas de oxígeno, lo que puede desencadenar la liberación de neurotransmisores y la activación de las neuronas. Entonces, las sensaciones de conciencia más vívidas que tiene una persona justo antes de morir. De ahí las vívidas historias sobre el más allá y los pasillos que la gente ve en el momento de la muerte clínica. En cierto modo, una persona es sacada del olvido un segundo antes y, al haber tenido una experiencia tan increíble, su creencia de que hay algo allí no hace más que fortalecerse. Pero el problema es que cada persona lo siente de forma diferente. Alguien habla con Dios, alguien ve una nueva realidad y alguien describe una dicha y una implicación sin precedentes en todo el universo. No se comprende del todo la naturaleza de estos procesos ni por qué son necesarios. Nadie sabe por qué ocurre, así que cualquier versión es una conjetura de café. Quizás sea el alma enviando una señal a alguna base de datos universal, o quizás sea el comienzo del proceso de conexión con todas las cosas.